Señor les continúe bendiciendo. Qué lindo ver. Yo les digo, al menos en la iglesia Pedregal, el domingo todavía no lo hemos abierto. Tenemos el ayuno y los miércoles. Ay, pero estos tiempos son únicos. Una cosa es lo virtual y otra cosa es estar acá. Para los que nos están viendo, yo sé que todos no pueden venir por las cosas de la bioseguridad, pero no se me amañen en casa. Eso es lo que les estoy diciendo a todos los cristianos. Algunos están muy cómodos con la virtualidad, pero hermanos, el verlos, el pastora, a ver, ¿cómo es? Dios te bendiga, te amo mucho. Hay que aprender eso. Dios te bendiga. Así, Dios te bendiga. Te amo mucho. Tenemos que empezar a hablar así porque es que yo no les veo la sonrisa, no les veo la cara y no podemos perder la expresividad del cuerpo de Cristo, el amor entre los hermanos, el calor del ágape. Y esto es muy importante. Gracias por venir. No pierda. Yo no sé por qué el autor a los Hebreos escribió en Hebreos 10, 24 y 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y ojo a esto, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Parece que en los tiempos finales, el no congregarse iba a ser una trampa para muchos. No sé si el autor estaba previendo cosas como estas, como una pandemia que iba a dejar a mucha gente en la casa y se iban a dejar de congregar. No dejemos de congregarnos. Usted allá en la casa no puede venir de pronto porque no hay espacio, pero no se me quede en casa. En lo posible aproveche para venir acá. Hermanos, muchas gracias. Pastores Juan y pastora Marcela, gracias por prestarse para servir al Señor y al equipo de pastores y pastoras que hay en esta congregación. Son una iglesia muy linda. Yo sé que el pastor Alberto ahora también lo va a decir y nuestras esposas también están de acuerdo que uno visita muchas iglesias. En lo personal como presbítero nos toca visitar muchas iglesias, pero ahí yo les digo, hay iglesias que son mucho más bonitas que otras, ¿verdad que sí? Hay iglesias donde uno les ve la fidelidad, la constancia, el crecimiento, el apoyo al liderazgo. Bueno, denle un aplauso al Señor porque ustedes son de esa iglesia, de estas iglesias y sigan así, sigan así. Hermana, muchas gracias. Bueno, les quiero decir, tengo poquitos minutos, quiero ser muy cumplido con el tiempo. Les quiero contar algo. Hace un año surgió esta predicación que les quiero compartir hoy, pero les voy a contar la historia de esta predicación para que ustedes tengan presente esto. Usted dice, pastor, entonces nos vas a dar un recalentado. Si salió hace un año, entonces les voy a dar un recalentado. Tengo muchos mensajes para dar, muchos que estoy seguro que cuando Cristo venga yo me voy a quedar con mensajes sin predicar. Cada vez que yo me acerco a la palabra, a hacer un devocional, hay una palabra para dar, pero hay palabras específicas que el Espíritu Santo me ha dicho para que le diga a la iglesia y al liderazgo. Y esta fue una de esas palabras, donde yo le dije al Señor, donde esté, hablaré este mensaje. Específicamente lo habré hablado por ahí unas 3 veces y le voy a decir dónde surgió. Yo, como todos saben, mi esposa y yo nacimos en la iglesia Centro de Fe y Esperanza Central. Allá nos convertimos, allá nos capacitamos, allá surgió el ministerio y la hemos dejado 2 veces. La primera vez fue cuando fuimos a abrir obra en Manizales y estuvimos por allá como 6 años. El pastor Roberto nos volvió a llevar a la central y volvimos a nuestra iglesia madre. Y la otra vez que la dejamos es ya cuando le recibimos a los pastores Alberto y a la pastora Jocelina para pastorear Pedregal. Y esas dejadas duelen, o sea, porque uno estaba pegado a la casa mamá. Y antes de yo salir de la central, les dije este mensaje con todo mi corazón. Les dije, iglesia, vivan este mensaje, por favor, vivan este cristianismo, el mensaje que les voy a dar. Entonces por eso tiene un sentido muy especial, porque fue el último mensaje que di en la central. Yo he vuelto a ir a predicar, pero ya como invitado, pero como pastor oficial allá, fue el último mensaje que di. Pero cuando llegó la segunda casa, que es la iglesia Pedregal, una de las cosas que primero hice fue predicarles este mensaje.
la otra casa donde venía. Porque les dije, yo quiero, iglesia, que vivamos en este espíritu. Yo quiero que nos movamos en esto. Entonces, tanto la casa que dejé como la casa que recibimos, entonces se los dije. Y bueno, ya ustedes son como, creo que son los terceros o los cuartos que les quiero decir este mensaje, que quiero que lo peguen en el corazón, que quede como una huella en sus vidas y que vivamos. Estoy convencido, totalmente convencido, que si el cristianismo vive lo que Jesús nos enseñó en esta palabra que les quiero dejar, el mundo volverá a ver una iglesia de impacto. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por esta novia tan linda que tienes aquí en Guarne, tu iglesia, Señor. Una parte de esa novia por la cual tú pagaste un precio tan alto que fue tu sangre. ¿Qué somos nosotros los ministros? Solo somos los colaboradores tuyos que con las palabras que les predicamos tratamos de que esa novia se ponga más linda para ti el día que tú vengas por ella. Y cuando nosotros predicamos, queremos que esas palabras la enamoren más, de tal manera que cuando tú vengas veas una iglesia enamorada totalmente de ti, entregada solamente a ti. Solo somos colaboradores e instrumentos en las manos de tu espíritu para hacer que la novia, que es la iglesia, cada día esté mejor, sin mancha y sin arruga para ti. En el nombre de Jesús, amén. Título de la enseñanza, si ustedes quieren tener el gráfico, se las pueden pedir al hermano de los medios, allá lo dejé. Dice: viajeros en el peligroso camino de la vida. Viajeros en el peligroso camino de la vida. Para ello quiero tomar un pasaje, Evangelio según San Lucas. Atención a esto, no Evangelio de Lucas. ¿Por qué no digo Evangelio de Lucas sino Evangelio según San Lucas? Porque el Evangelio es solo uno. Y yo estoy corrigiendo esto. Yo les digo, mucha gente dice Evangelio de Lucas, Evangelio de Mateo. No, yo digo, no hay dos evangelios. No hay tres evangelios, hay un solo evangelio. Un solo evangelio. Y Lucas escribe una parte, una versión, una perspectiva del único evangelio. Marcos una perspectiva del único evangelio. Entonces yo no digo Evangelio de Lucas, sino según San Lucas. Eso ya es diferente. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Por favor, empelicúlese. Es muy importante. A veces perdemos la belleza del texto porque no miramos el panorama completo. Eso es otra advertencia que doy. ¿Por qué? Hoy hay un peligro, la versiculización. Como ya llega el versículo del día en el celular, entonces la gente se acostumbró a leer el versículo del día. Ya leí, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y con ese es el devocional, ora, muy bonito, no es nada malo, pero por favor, no versiculice la Biblia, porque la Biblia no es un versículo aislado. Los versículos tienen un contexto, un panorama, una amplitud. Por eso no se acostumbra. Hay gente que solo lee la Biblia por versículos y nunca han leído libros enteros, nunca han leído capítulos enteros. Bueno, el versículo porque uno lo puede encontrar, pero recuerden que la Biblia fue escrita sin capítulos y versículos y es importante leer todo el panorama. Vamos a leer desde el versículo 25 para que usted entienda el panorama de lo que le voy a decir en Viajeros en el peligroso camino de la vida. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, atención, ¿quién fue el que se acercó y qué era la intención? Era un intérprete de la ley y era con una intención para probarle. En otras versiones dice para tentarlo. Y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Qué buena pregunta, wow. Una excelente pregunta le hizo el maestro de la ley. El maestro le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Wow, no basta con qué está escrito, sino cómo estás leyendo lo que está escrito. Muchos cristianos leen, pero no saben leer. ¿Qué lees y cómo lees? Es importante. Aquel respondiendo, el maestro dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas
y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ve en otras porciones del Evangelio, hubo una escena similar donde decía cuál es el primer y gran mandamiento. Querían preguntar por uno, pero no por el segundo. Y Jesús era una tentación, y Jesús no cayó en la tentación, porque Jesús dijo: no me digas el primero sin el segundo. ¿Sabes qué es toda la ley y todos los profetas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Amor vertical hacia arriba. Y a tu prójimo como a ti mismo. Nota lo que se forma: amor vertical hacia arriba, amor vertical interno y amor horizontal a los lados. Amor hacia Dios es mi adoración, amor hacia mí mismo, identidad, y amor hacia el prójimo, misión. En eso está construida toda la vida cristiana. Tú puedes hacer lo que sea: ayuna, vigila, diezma, haz lo que sea, pero si no tienes construida la estructura básica del evangelio, tú estás haciendo en vano todo lo otro. Porque el amor en esas tres direcciones, hacia arriba, hacia mí, hacia acá, yo veo peligrosamente un cristianismo que algunos pretenden amar a Dios pero no aman al prójimo. Otros aman a Dios pero todavía no han construido una identidad propia. El prójimo lo amo, amarás al prójimo como a ti mismo. Les voy a dar un secretico para que los matrimonios marchen bien. En los años que llevo de pastor, me he dado cuenta que entre más se menosprecie una persona, más fácil va a fracasar en su matrimonio. Porque cuando una persona no se ama a sí mismo, toma al otro cónyuge como ámame, cuídame, protégeme, se vuelve una esponja para absorber amor. Entonces no vive para dar, sino vive para recibir, y entonces esto daña el matrimonio. Pero cuando yo amo a Dios, Dios me da una identidad, tengo una correcta identidad y puedo construir el amor al prójimo. Eso es lo que estaba diciendo el maestro de la ley. Entiendo que amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo es lo más importante. Ojo lo que le dice Jesús, versículo 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido. Y entonces aquí está el pero. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ojo a esta pregunta. Señor, entiendo que debo amarte a ti, entiendo que debo amar a Dios, entiendo que debo amarme a mí y entiendo que debo amar al prójimo, pero yo le hago otra pregunta: ¿quién es mi prójimo? Resuélvame esa. ¿Quién es mi prójimo para yo amar? Y entonces el maestro de maestros, me fascina la enseñanza de Jesús, la narrativa de Jesús, porque Jesús decía las verdades más profundas con historias tan simples. Yo no sé si a usted le gusta estudiar en seminarios y todo, no está mal. A mí me gusta mucho estudiar, pero yo digo, erudición no significa complique, porque el más erudito de todos, que era Jesús, era entendible por un niño. Si tú eres entendible por un niño, no importa la erudición que tengas, pero ese era el maestro. ¿Qué hizo el maestro? Le dicen: ¿quién es mi prójimo? Y el maestro dice: te voy a contar una historia. ¿Verdad? Algunos dicen: es solo una parábola, Jesús la inventó para darle ilustración. Otros dicen: no fue una parábola, Jesús, que sabía las cosas, fue algo que sucedió. Yo sospecho que fue algo que sucedió, que Jesús en su omnisciencia, él sabía esto. No todos sabían esta historia, pero Jesús cuenta esta historia, y mira lo lindo de esta historia. Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, mira lo que le hicieron los ladrones: le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Nota lo que hicieron los ladrones. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Nota el cargo: un sacerdote, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, nota el cargo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano,
que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Atención, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué linda esa historia. Y cuánta verdad hay en esta historia. Yo voy a decirte brevemente en solo estos minutos, pero tú puedes profundizar mucho más. El maestro de maestros estaba diciendo la esencia de la vida cristiana, la esencia del cristianismo, en una historia simple, pero en una historia que está llena de cosas. Viajeros en el peligroso camino de la vida. Si usted alcanza a ver en las pantallas, así me gusta a mí a veces hacerlo, no todas las veces me da, pero me gusta la estructura. Entonces se va a dar cuenta que hay 3 puntos principales. Primer punto, víctima. Segundo punto, veedores. Tercer punto, victimario. Todos están con la letra V. Víctima, veedores, victimario. Y se va a dar cuenta que el punto B, veedores, lo divido en otros 3 puntos que están con la letra S: un sacerdote, un samaritano y un servidor. Ahí están, el sacerdote, el samaritano y el servidor. Y volviendo otra vez con la misma letra, esa del samaritano, hay como 10 puntos, todos con la letra C. Entonces está una B, una S y una C. Ahí está, 3 puntos, víctima, veedores, victimario, y en los veedores, sacerdote, samaritano, servidor. Y el samaritano, características como el carácter, la cercanía, la consideración, la compasión, la consolación, la curación, la capacitación, la comodidad, la cobertura, el cuidado, la carga y la continuidad, podemos ver en ese samaritano. Déjeme, yo entro en detalle. Imagínense la escena. Recuerden que Jesús está respondiendo una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús cuenta una historia, y en la historia relata entonces una escena geográfica. 2 ciudades, Jerusalén, Jericó, un camino. Los que conocen de geografía saben que ese camino es demasiado peligroso. ¿Por qué es peligroso? En solo 52 kilómetros, miren este datico, Jerusalén queda a 800 metros sobre el nivel del mar. Piensen en la altura. Jericó a 400 metros bajo el nivel del mar. En solo 52 kilómetros hay un descenso de 1200 metros, un cambio. Es una pendiente muy enfilada, con muchas curvas. Hasta el día de hoy sigue siendo un camino peligroso. Y es interesante las 2 ciudades que conecta. Jerusalén, ¿qué representará Jerusalén? Jerusalén era donde estaba el templo, es la ciudad de Dios. Jerusalén representa lo divino, que representa Jericó, lo bajo. Y entonces en ese camino entre lo alto y lo bajo es un camino peligroso. Si fuéramos a tomar una analogía de la vida, mientras vamos al cielo y mientras estamos aquí, el camino de la vida puede volverse peligroso para muchos de nosotros. De hecho, es un camino peligroso. Y usted dirá: ¿qué tiene de peligroso el camino mientras llegamos al cielo? Yo no sé cuánto se demore usted caminando por ese camino. Algunos llevan 50, 60, 70, 80, 90. En estos días conocimos, mami, ¿cuánto es que está cumpliendo este señor que nos decía? 110 años. 110 años. Yo digo, wow, eso es muchos años en la tierra. Ese camino le duró mucho a ese. O sea, ese es el Señor. El Señor sabe cuánto se va a demorar nuestro camino. Pero nuestro camino es muy parecido a Jericó, Jerusalén. Mientras vamos a la Jerusalén celestial, nuestra patria celestial, aquí abajo hay un camino que puede ser peligroso y puede tener muchas cosas, entre ellas los ladrones del camino.
Pastor, ¿y quiénes son los ladrones? Bueno, puedo decirte muchas cosas, pero Jesús habla de los ladrones. Jesús habló una vez: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ladrones no son los que te robaron un reloj alguna vez, o los ladrones no son los que te han quitado algún dinero alguna vez. Hay otra clase de ladrones que también quitan cosas en la vida. Quitan la paz, quitan la identidad, quitan los sueños, quitan el gozo. Hay ladrones en la vida que no solo nos quitan cosas materiales, nos quitan la esperanza. Y no solo roban, estos ladrones no solo robaron, estos ladrones, dice el texto, que robaron, golpearon e hirieron. Hay ladrones en la vida que golpean e hieren. ¿Qué tal cuando nos ha tocado? Yo sé que aquí hay varios ministros y pastores que hemos atendido consejerías, y cuando nos toca atender casos de chicos que nos dicen: mi mamá me dijo toda la vida que usted no sirve para nada y usted es un idiota, que es un inútil. Y mamás que le dicen a un hijo: fue la peor equivocación mía haberlo tenido. ¿Sabe qué está haciendo esa mamá en ese hijo? Está haciendo cosas peores que un ladrón, porque el ladrón al menos le quita plata a uno que uno la puede conseguir. Pero cuando quitan la identidad, cuando quitan los sueños, cuando dejan heridas, cuando dejan traumas, porque eso es lo que pasó con este hombre en el camino. Los ladrones, si usted mira la expresión, le hirieron, lo golpearon, le dejaron traumas y le dejaron, dice, medio muerto. Para yo estar muerto no necesito estar en una tumba. Desde recién convertido me aprendí una frase, no me dijeron quién era el autor, me la aprendí, pero me gustó mucho. Muertos no son los que yacen en la tumba fría, son los que caminan y respiran y tienen el alma vacía. Esa es la peor muerte, el vacío del alma, la soledad del corazón, la desesperanza de la vida. Y si a eso se le suman los golpes y las heridas que personas directa o indirectamente han dado, bienvenidos al peligroso camino de la vida. No es un camino fácil. Y mientras vamos a la Jerusalén celestial en nuestra vida, posiblemente, ojalá no nos tuviéramos que topar con esos ladrones, pero inevitablemente, de una u otra manera, yo creo que en algún momento nosotros seremos, como está en el punto A, víctimas de esos despojadores. Sea un jefe, sea un líder, sea un papá, sea una mamá, sea un esposo, sea un novio, un amigo, sea un vecino, pero todos de una u otra forma hemos sido o seremos víctimas en este peligroso camino de la vida. Eso es lo que quiero decir con respecto al primer punto, víctima. Pero viene la segunda. No voy a mirar el punto C, es la otra. Lo tremendo es que la vida se divide solo en estas tres cosas: o eres víctima, uno, o eres victimario. Una de las dos. Oh, pues, y ya le digo el tercero, pero o eres víctima o eres victimario. Si no eres la víctima, los que los ladrones despojaron, sin querer queriéndolo, nos volvemos despojadores de vida en otros. Mi hermano, yo, volviendo a las frases, me fascinan las frases. Los dos primeros libros que el Señor me ha permitido escribir ya se agotaron. Todos son de frases, remaches y pisadas tienen que ver con las frases. Y el canal que tengo en YouTube, El Pregonero, ahí está, por si a usted le gusta meterse en las redes y todo. El pregón son frases. Y otra frase que me fascinó en la vida es: procura vivir la vida dejando huellas y no cicatrices. Qué lindo es dejar huellas que otros puedan seguir, no cicatrices con las que a uno lo tengan que recordar con dolor. Y yo puedo volverme no solo víctima, sino victimario. ¿Sabes cuál es la realidad de la vida, mi hermano?
la vida es esta, que la mayoría de las personas que han sido víctimas automáticamente se vuelven en victimarios. Como no me dieron amor, entonces yo no sé amar, entonces tampoco amemos. Como a mí no me entendieron, yo tampoco voy a entender. Si aquí hay psicólogos, sabrán que la mayoría de estos que están en las bandas criminales, que son sicarios, que son asesinos, muchos de ellos también fueron producto de abandono, de maltrato. Entonces son víctimas que se vuelven victimarios. No podemos estar en ninguna de esas dos. Pero atención, hay un tercer grupo. Y el tercer grupo con la letra V son los veedores. ¿Por qué puse la palabra veedor? Bueno, primero para que me diera con la letra B. ¿Qué problema encontrar esa palabra? Oiga, yo digo, ¿cuál le pongo? Pero me dio, mire, si usted mira el texto, note que los veedores son tres: el samaritano, el levita y el sacerdote. Y en todos tres se repite la palabra. Mire lo que se repite. Volvamos a leer el pasaje. Mire lo que dice, el 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y viéndolo, ahora vamos al levita, llegando cerca de aquel lugar, ¿y qué dice? Viéndole. Y el samaritano llegó a aquel lugar y viéndole, todos tres vieron. Por eso la palabra veedor. ¿Qué es un veedor? Un veedor es un oficial designado para que supervise o vea algo. Eso es un veedor. Un veedor es, vaya, mire, observe qué hay. Y es interesante que en la vida, en este peligroso camino de la vida se divide en tres clases de personas. Los que son víctimas, todos hemos sido víctimas. Los que son victimarios, yo creo que directa o indirectamente, en algún momento todos fuimos victimarios. Pero viene un tercer grupo, que es los que, siendo víctimas y habiendo sido victimarios, en un momento dado nos podemos convertir en veedores. Podemos ver lo que está pasando con otros. Y ahí es donde me quiero detener brevemente en cada uno de esos veedores. Rápidamente, sin muchos detalles, yo les dije, puedo esto arrojar muchas otras cosas. Veamos el primer veedor. ¿Quién era? Un alto cargo jerárquico dentro de la estructura religiosa. Un sacerdote cuya función era enseñar la ley, cuya función era hablarles a otros de Dios, cuya función era enseñar las cosas y los principios de Dios. El sacerdote vio la víctima, sí la vio. Pero dice, ¿qué pasa con el sacerdote cuando ve la víctima? Pasa de largo. Hermano, usted se ha puesto a preguntar, ¿por qué el sacerdote pasó de largo? Yo no sé, Jesús no lo dijo, pero uno puede deducir el por qué pasó de largo el sacerdote. Uno puede deducir muchas cosas. El sacerdote no era una persona mala, no era un criminal, no era una persona que deseaba el mal de la gente, pues era un sacerdote. Pero estaba tan embelesado en las cosas del templo que se le olvidó que había un prójimo. Para él importaba más la estructura religiosa, para él importaba más el sistema religioso, para él importaba más todo el ritual cúltico que la misma persona. Oh, mi hermano, escucha lo que yo te estoy diciendo acá. ¿Y por qué? Porque él importaba tanto esto que diría, no tengo tiempo para que se ocupe otro. Yo he tratado de llevar la parábola del buen samaritano a la vida real. Hasta ahora no me ha tocado, pero me he hecho una pregunta. ¿Qué haría yo si yo tengo que predicar en la iglesia, por ejemplo,
con el pastor Juan habíamos dicho a las 8 estamos en la iglesia, y que yo venga sobre el tiempo para estar a las 8 y que venga en el carro, y en el camino inmediatamente yo encuentro una persona que una moto lo haya arrollado y que esté ahí, y yo me he hecho la pregunta, ¿yo qué haría? Y que no hubiera nadie más para auxiliarlo. Ahí uno dice, o le cumplo al pastor Juan, o me bajo, o miro por allá a ver, no, que lo recoja otro. Yo me he hecho esa pregunta, porque una vez se está pensando tanto en el deber religioso que a veces puede olvidar el prójimo al cual asistir. Pero eso lo digo en un grado menor, pero esto sucede a grado mayor. ¿Sabe cuál es la queja de muchas personas del mundo? Que la iglesia está tan embelesada con las cosas de la iglesia que han olvidado al prójimo. ¿Dónde está el amor al prójimo? Yo lo digo de esta forma: Jesús tiene que volver a caminar por las calles de este mundo. Jesús tiene que volver a recoger los samaritanos de este mundo. ¿Y cómo los va a recoger? Si Jesús ya está sentado a la diestra del Padre, ¿cómo Jesús va a abrazar a la gente que está en la calle? Dime, ¿cómo los va a abrazar? Tú y yo somos los brazos de Jesús. Tú y yo somos los pies de Jesús. Tú y yo somos las palabras de Jesús. Tú y yo somos el corazón de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Y el mundo tiene que volver a ver a Jesús. A mí me impactó mucho en mi vida secular. Mi mejor amigo era un hombre que tenía luchas con el homosexualismo. Él toda la vida ha tenido luchas con el homosexualismo y tiene plata, pero él sigue con sus cosas. Yo recuerdo hace unos 2 años, yo fui a la casa donde mis papás, y él, como él también subió al barrio, y me decidí sentarme un rato con él para hablar con él. Lo primero que me dijo es: usted sí se puede sentar conmigo. Entonces yo le dije, ¿por qué? Porque usted es pastor y yo soy un homosexual, y usted lo sabe. Y yo le dije, Jesús se sentaría contigo, porque tú estás necesitado de algo. Y precisamente, entonces él dice, pues es el primero que me lo dice, porque a mí todos antes me mandan al infierno. Entonces le leí el texto de cuando Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos al arrepentimiento sino pecadores. Y no, mijo, antes y le dije esto: mira, si Jesús estuviera aquí en la tierra, y si fuera a estar un día en la tierra, y le dicen, Jesús, ¿con quién quieres estar un día? Una almorzadita, ¿con el pastor Wilson o con el homosexual, el nombre de él? No lo digo, bueno, aunque hay muchos Gonzalos, pero el homosexual Gonzalo. No, usted ya va a decir, ¿cuál Gonzalo será? Ya va a empezar a averiguar el chisme ahí. Mire, yo le dije, ¿sabes qué haría Jesús? Él me cambiaría a mí por ti. Y no es que Él no me ame a mí, me ama mucho a mí, pero a mí ya me atrapó. A ti todavía no te ha atrapado. Y cambiaría un día para estar contigo, para que tú le hagas las preguntas. Y de pronto, y él decía, yo no lo había visto de esa forma. Entonces me dijo, o sea que usted me dice que Jesús a mí me puede escuchar. Yo le dije, si estuviera cansado con usted ya lo hubiera matado. Pero si tiene vida, es porque todavía Él está extendiendo su gracia sobre ti. Pero mira, ¿por qué te pongo esa ilustración? ¿Qué es lo que piensa el mundo? Que estamos tan empaquetados en nuestro sistema religioso que ya nos olvidamos del mundo, de un mundo de allá y afuera. Mire, yo puedo hacer un ejercicio con ustedes. Si usted merca, me imagino que sí, puedo decirle a la voz de 3 que digamos todos en una sola voz cuál es el único producto que parece que nunca aumenta de precio. Piense y verá, ¿cuál es el único producto que parece? 1, 2, 3, sal. La sal. Yo voy al mercado y yo digo, ¿esto cuándo le van a subir de precio? Todo sube de precio, la carne, el aceite, el frijol y la sal. Para mí, a mí me parece que sigue valiendo lo mismo. ¿Qué lección el Señor me dio un día mercando y comprando sal? Señor,
Porque yo decía, tan barata la sal, es lo único que nunca baja de precio, y sube de precio. Y el Espíritu Santo ahí mismo me dice, ¿sabes que mi iglesia es sal? ¿Cierto que sí? Sí, Señor. Y mira la lección. La sal es lo más barato del mercado. Mientras la sal esté empaquetada en el estante, lo más barato de la vida. No lleve sal para que se dé cuenta el valor de la sal. La sal es valiosa cuando cumple su labor de dar sabor. Pero déjala empaquetada, en el empaque sal barata. Y dice, y el Señor ahí me dio una lección. Dile a mi iglesia que salga del empaque, que yo no la quiero en un estante. Sal de la tierra en estante llamado iglesia, en un estante llamado culto. Y ahí empaquetaditos y tan rico. Aquí, mire mi hermano, yo estaba quebrantado cantando estas dos canciones. Wow, Dios está obrando. Aunque no entendamos, por primera vez en mi vida, yo no, si a mí me preguntan, ¿cómo ve el 2021, el 2022? Yo tengo que decir, yo no sé. O sea, me descuadraron el caminar. Uno podía decir, vamos a planear así, y yo veo un futuro todavía tan incierto. Pero una cosa sí, aunque yo no pueda ver, sé que está sobrando. Así eres tú. Él tiene el control de todo. El mundo no se le ha salido de las manos al Señor. Pero ahora más que nunca, la sal debe dar sabor. Estos sacerdotes que van por el peligroso camino de la vida, hay cuántos samaritanos no hay por ahí. Y a veces nosotros, pensando tanto en nuestra estructura religiosa, dejamos de mirar los heridos del camino. A eso se le suma el ayudante del sacerdote. ¿Quién es el ayudante del sacerdote? Según la historia, el levita. Todos dos tenían que ver con el servicio religioso. Todos dos tenían que ver con la estructura cultica. Todos dos tenían que ver con la liturgia. Todos dos tenían que ver con la liturgia, pero ninguno de los dos. Ahora, el levita hizo un poquitico más que el sacerdote. ¿Qué hizo el levita? Un poquitico más que el sacerdote, según el texto. Miren lo que dice. El sacerdote pasó de largo. ¿Qué hizo el levita? Llegando cerca. Sí se acercó un poquitico más. Ahora, voy a decir esto, y soy presbítero, pero voy a decir esto porque eso es lo que el Señor me mostraba. Pareciera que entre más alto fuera el cargo, más me distanciaba de la gente. Eso fue lo que yo veo aquí. Entre más alto era el cargo, menos se acercaba. El levita estaba en un estado intermedio. El medio se acercó. El samaritano no tenía estos dos cargos, pero él sí lo tocó. Ojo pues, pareciera. Pero yo les voy a decir una verdad. Les digo con todo mi corazón. Lo hemos hablado. Ahora lo estamos hablando con el pastor Alberto, la hermana Dioselina, mi esposa. Mis hermanos, necesitamos un avivamiento. El evangelio tiene que volver a ser sencillo, natural. Tenemos que dejar la estructura, tenemos que dejar los rituales, tenemos que dejar los programas. Hemos hecho programas hasta que ya, pero el mundo se sigue perdiendo. La sal está empaquetada. El mundo está esperando una respuesta y a veces no la está viendo el vecino de al lado, el amigo, el familiar, porque la iglesia ya perdió esa capacidad de acercarse y preguntar por heridas. Y no estoy queriendo decir que entonces vamos a dejar de hacer la liturgia y el culto. No, sí, pero que esto no sea una venda para dejar de ver los prójimos que están en el camino. El verdadero evangelio es humano. La palabra que estamos utilizando, estamos reunidos con los pastores de Pedregal y también precisamente con el pastor Alberto, y estamos hablando de las células. ¿Tienen células? Sí. Miren mis hermanos, estamos diciendo volvamos al crecimiento natural. ¿Qué es el crecimiento natural?
La célula, pero ojo como la célula, sin una estructura, sin un programa, gente que ama a Dios, gente que deja que la vida de Cristo se forme en ellos, gente tan enamorada de Dios, gente que vive una santidad, que todo el que viene, usted tiene algo, usted huele a Cristo, enséñeme el Cristo que usted tiene porque yo estoy llevado. Entonces, ese es crecimiento natural. Estamos mi esposo y yo viviendo la linda etapa de abuelos. Para los que son abuelos, eso es una etapa. Disfruta a los pequeños sin la responsabilidad de ser papá, ya que los papás son los que les compren pañales y los cambien. Y a nosotros nos traen cambiaditos y abrazan y besan y estamos disfrutando eso de abuelos. Pero yo veo con mis 2 nietos, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para que crezcan. Yo no tengo, ojo lo que voy a decir, va a sonar como raro, pero yo no estoy orando por toda la mañana, Señor, que Samara y Samuel crezcan, que Samara y Samuel aumenten en estatura, y que yo no oro eso. Dígame por qué yo no oro eso. Porque el crecimiento es natural. Yo más bien digo, Señor, guárdales a los papás, provéeles, guárdales de toda enfermedad. El crecimiento es natural, la alimentación es lo humano. Lo mismo sucede con la iglesia. Más que orar, Señor, que la iglesia crezca. No, alimenta a la iglesia, dale palabra a la iglesia, llévala al Espíritu en la iglesia, apasionala a la iglesia. El crecimiento es natural. ¿Qué hacemos desde aquí, desde la plataforma, los que predicamos, todos los ministros? Estamos alimentando a la novia, les estamos dando herramientas, y ustedes están bien gorditos, bien nutriditos, entonces, bien nutriditos, la iglesia crece naturalmente. El crecimiento no es ningún esfuerzo humano. ¿Qué problema hoy para que la iglesia crezca? Hacen un montón de shows, de espectáculos, invierten un montón de millones de pesos. Hemos cambiado la estructura básica del evangelio, y la fuerza principal del evangelio es el amor, que es lo que estamos viendo acá. El sacerdote y el levita vieron un prójimo golpeado, herido, pero no se acercaron. Y yo quiero terminar con esto: el samaritano. ¿Sabe usted que entre los 3, el más víctima de los 3 era el samaritano? Usted dirá, pastor, ¿y por qué? Les voy a contar un datico para los que han estudiado un poquito la geografía bíblica. La historia de Jesús se desenvuelve en el territorio de Israel. Israel tenía 3 regiones. Había una región arriba, que era la región de Galilea. Había una región de abajo, que era la región de Judea. Y en la mitad estaba el sánduche, que se llamaba Samaria. Y entonces, ¿sabe qué pasaba? Samaria, los judíos que iban de arriba para abajo y de abajo para arriba, preferían dar la vuelta y no pasar por Samaria, porque los samaritanos eran los odiados, los torcidos. Se lo voy a decir así: más o menos fue en el año 700 antes de Cristo, cuando una parte del pueblo judío se mezcló con asirios, y ahí fue donde surgió la raza samaritana. Y para un judío que haya mezclado la sangre con un gentil, torcidos, perros, así los llamaban. Ustedes son traidores porque no tienen sangre judía, ustedes no defendieron la sangre judía, samaritanos odiados. Ahí es donde usted entiende el pasaje de Juan capítulo 4, cuando dice: y para Jesús le era necesario pasar por Samaria. En esa pasadita por Samaria, ¿cuánto se llevó Jesús por delante? Una mujer y toda una aldea, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y los campos ya están listos para la cosecha. Y Jesús les mostró a los discípulos: miren el camino que ustedes evitan, miren la cosecha que hay, porque en este peligroso camino de la vida siempre habrán prójimos para sanar. Los samaritanos eran los que les hacían más bullying, los samaritanos eran los que más perseguían, los samaritanos eran los odiados. Si había alguien que debía estar amargado de los 3, era el samaritano. El samaritano ni siquiera debía acercarse a ese otro,
¿Por qué? Porque él dice, pues a mí no me dieron amor, entonces yo tampoco voy a dar amor. Que lo hagan los de la religión. Y si ni el sacerdote lo hizo, y si ni el levita lo hizo, ¿yo por qué lo voy a hacer? Él tendría todas las razones para no amar. Pero ¿qué está diciendo Jesús en ese cuento? Él no estaba por una religión, pero sí estaba por un principio que era más alto que la religión. ¿Saben cuál es el principio más alto que es la religión? El amor. Y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El samaritano no tenía un cargo. El samaritano no era un líder de una iglesia. El samaritano no era un sacerdote, un pastor de una iglesia. El samaritano quizás no tenía los títulos de un seminario. Pero el samaritano tenía un principio que Jesús nos dijo, en lo cual se resume toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Cuando la iglesia se mueva en ese principio, mi hermano, el mundo tiene que cambiar. Ya hemos ayunado y sigamos ayunando. Ya hemos vigilado y sigamos vigilando. Ya hemos tenido programas y sigámoslos haciendo. Ahora metámosle lo más importante, el amor. El amor a Dios ya lo tenemos. El amor al prójimo, pues me imagino que nos estamos queriendo más que cuando no estábamos sin Cristo. Ya al menos nos estamos dando cuenta que tengo la imagen de Dios y que valgo. Ahora construyamos el madero horizontal, el amor al prójimo. Y aquí es donde quiero ya para ir terminando. ¿Quién era ese prójimo? Mire lo que hace el samaritano. Primero, ahí estaba el carácter. Él podía tener un carácter amargado, victimario o víctima, y él decidió no ser victimario ni víctima, sino decidió ser un restaurador de los victimarios y las víctimas. Vive para eso. No justifiques tu pasado. Pastor, a mí no me dieron amor. ¿Eso es qué? Ya se acabó el tiempo. Ya, yo pensé que sonaba una alarma para pastor, ya terminó. Entonces, yo no sé cuál era la señal. No, pero yo creo que unos 15 minutos más, sí. Entonces, si yo pensé que me están diciendo ya. Entonces, miren esto. El carácter. Él decidió, a pesar de las heridas, a pesar del dolor, a pesar de la humillación y a pesar del maltrato, él decidió no vivir como un amargado en la vida. Él decidió restaurar a los heridos del camino. Una de las escenas más tristes que he vivido yo como pastor, de las consejerías más tristes que me ha tocado como pastor, me ocurrió hace por ahí unos 4 años. Un chico de 14 años se acerca a mi oficina y me dice: usted es pastor, yo quiero que escuche la historia de mi vida y por favor deme un consejo, y espero que sea el consejo de Dios, porque depende de lo que usted me diga, usted no sabe lo que yo voy a hacer. Y empieza diciendo: tengo rabia, mucha rabia, demasiada rabia, usted no sabe el odio que tengo en mi corazón. Y me empieza a decir: somos una familia del Urabá. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana 9, vivimos una de las escenas más terribles que yo no le recomiendo a nadie en la vida. Vivíamos en una finca en el campo y a las 2 de la madrugada unos hombres entraron y tumbaron la puerta de nuestra casa. Y cuando ellos entraron, mi hermana y yo alcanzamos a meternos debajo de la cama, y cuando nos metimos debajo de la cama, vimos cómo esos hombres entraron y picaron a machetazos a mi papá. A mi mamá, antes de matarla, la violaron como 5 hombres. Yo estaba con mi hermana debajo de la cama viendo toda esa escena. Yo era un niño de 6 años. Durante 3 días nos quedamos metidos en esa cama, debajo de esa cama, por miedo a que ellos volvieran. Nos rescataron los vecinos cuando se dieron cuenta que había sucedido una masacre y todas esas cosas, nos sacaron. Y entonces, como nos quedamos sin papá y sin mamá, una hermana que vivía en el barrio popular decidió llevarnos a mi hermana y a mí a vivir con ella.
Y mi hermana, por ese trauma, ella empezó a coger vicios y a juntarse con bandas. Y cuando ella ya tenía 15 años y yo 12 años, en la casa de mi tía, volví a vivir la misma escena. En una noche, no sé qué hizo mi hermana, pero entraron unos tipos a esa casa. También cogieron la puerta y la forzaron allá en el barrio popular. Y ya la que mataron fue a mi hermana. Yo alcancé a meterme debajo de la cama otra vez. Y a ella la mataron a puñaladas. Y cuando yo estaba debajo de la cama, la sangre de ella me caía. Y yo no sabía si salir y pelear con ellos. Y yo no sabía si que decir mátenme a mí también. Y mataron a mi hermana. Y entonces cuando ellos se dieron cuenta que ella tenía un hermano también, me están buscando a mí para matarme. Dice, tengo odio. Con lágrimas de rabia me decía, ¿por qué mataron mis papás y mi hermana? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Por qué la vida es así? ¿Dónde está Dios? Y él decía, quiero matar, quiero matarme, pero antes de matarme quiero desahogarme toda esa rabia que tengo. ¿Qué hago, pastor? Era una víctima de victimarios. Y se acercaba a un pastor que estaba viendo la situación de la vida. Yo le dije a él, yo tengo la misma rabia que tú, y hasta de pronto más. Tengo mucha rabia y me uno a tu rabia. Pero le dije, pero mi rabia no es contra los hombres. Mi rabia no es contra la guerrilla, contra el ejército. Mi rabia no es contra los sicarios. Mi rabia es contra el que está destruyendo al hombre, contra el que está destruyendo las familias, contra el que está destruyendo la sociedad, contra el que está destruyendo los jóvenes, contra el que está acabando la vida. Hay más allá del humano, hay fuerzas espirituales que están destruyendo el mundo. Y le dije, por eso decidí ser pastor, por eso decidí ser predicador, y nadie quitará esto de mí, porque mientras tenga vida seré un pregonero de justicia y decirle al mundo, vuélvanse a Dios, que es el único camino. Y le dije, únete a los que queremos hacer algo y queremos cambiar este mundo. Tú puedes coger y entonces matar a esta otra gente y el círculo de violencia se sigue. Pero yo también le dije, pero cambia tu violencia hacia otro reino. Le leí Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo digo, sé un violento que arrebate el reino de los cielos. Si ustedes vieran el rostro de ese muchacho, ¿qué es la alegría de uno ser? Tengo entendido que el día de hoy el énfasis no es solo para la iglesia, sino también para liderazgo. En la tercera charla que les voy a dar otra de las charlas que para mí han sido muy tremendas, pero una de las satisfacciones de ser un colaborador del Señor es ver esos rostros, ver esas vidas cambiadas y ver esos hogares cambiados. Esto lo vale todo. Yo ver el rostro de ese muchacho que llegó lleno de rabia, de dolor, y verle un rayo de esperanza en sus ojos. Y él dice, no seré un violento más de este mundo, no mataré. Y me dijo, pastor, me uno a tu violencia. Yo seré un predicador de ese Cristo y no voy a perpetuar el mal que me hicieron, y ya que viví en carne propia. Entonces dice, yo me tengo que ir por razones de seguridad. Y me dijo esas palabras tan lindas, 14 años, me dice, yo no sé si en esta tierra tú sabrás de mí, yo voy a vivir para Él, pastor, pero si no nos vemos en esta tierra, allá en el cielo nos veremos, pero voy a vivir para ese Cristo. ¿Sabes qué? ¿Por qué te cuento esa historia? Ese es ese samaritano, pudiendo ser víctima o pudiendo ser victimario, decidió ser un restaurador. Únete, mi hermano. Necesitamos muchos restauradores en esta obra, muchos. No seas simplemente un espectador de los domingos, o para ti que estás allá en la casa.
No necesitamos veedores que solo vean sin acercarse. Necesitamos samaritanos cuyo carácter no es el del odio, del resentimiento, sino tienen un carácter restaurador. Y entonces ahí viene todo el proceso. Cuando se tiene un carácter restaurador, dice el texto, se acercó. Solo veremos las heridas de los heridos en el camino desde cerca. Desde lejos no podemos. Ese vecino que usted ve que es fastidioso y que vive tomando, ¿qué hay detrás de esa tomadera? No es el vecino aburridor que prende el equipo a toda hora y no me deja dormir. Quizás allí hay una amargura que él está tapando. Quizás ese delincuente que vos decís, ay, ojalá que lo maten porque es que está muy peligroso. ¿Qué hay detrás de ese delincuente? Allí hay algo. Acércate. Y cuando tú te acercas, vas a considerar las heridas que él tiene. Vas a poder mirar el golpe que tiene aquí y allá. No podemos ver heridas desde lejos. Hay que hablar con ellos. Hay que sentarnos. Yo lo he hecho muchas veces. Una vez había un niño en la calle, un niño de la calle. Me dijo, Señor, me da pan, tengo mucha hambre. Entonces el Señor me dice, no le des pan, siéntate con él y escúchalo. Entonces le compré pan y siendo un niño de la calle me senté al lado de él. ¿Cómo te llamas? Y me dice, ¿le importa mi nombre? Y yo le dije, ¿por qué? Digo, yo no soy un nadie en este mundo. ¿Por qué me pregunta por mi nombre? A nadie le importa mi nombre. Pues yo quiero hablar con alguien que tenga un nombre. Y tú, aunque nadie le importe en este mundo, hay un Dios que sí le importa. Y eres conocido por tu nombre. Y bueno, si quiere, dígame su nombre. Y empiezo yo a decirle, ¿tienes familia? Sí, tengo familia. ¿Dónde vive? Me dijo dónde vivía la familia. Y le dije, ¿cuánto hace que estás en la calle? Y me dice, llevo por ahí 2 años. Y le dije, ¿y tú prefieres vivir en la calle que en tu casa? Y dice, es mejor la calle que mi casa. Mi casa es un infierno. Y me empieza a contar su rollo. Esa comidita de pan y gaseosa sirvió para yo hablarle al Señor. Y yo le dije, aunque no tengas una familia en esta tierra, hay una familia que puedes tener. Y le hablé al Señor. Y yo digo, Dios, cuánta gente hay que necesita que le escuchemos su historia. Hay tanta gente con tanto dolor. ¿Y dónde está la iglesia que los busca? ¿Dónde está la iglesia que necesita sanar este mundo? Salgamos más allá de la religión. Salgamos más allá de la liturgia. Salgamos más allá de la estructura que nos tiene encerrados, empaquetados, y volvámonos samaritanos con ese carácter, con esa compasión, con esa cercanía, que podemos sanar heridas. Nota las 3 cosas que dio el samaritano. Estamos terminando. Él no solo dio compasión, mira, él dio aceite, dio vino y dio ¿cómo es que lo llevó al mesón? Oye las 3 cosas que le dio. Primero se acercó, se acerca, tiene compasión, mira las heridas, lo escucha. Fueron 4 cosas. Ahí están, tranquilos. Ahí está, dio consolación, curación, capacitación, comodidad y cobertura. Y cuidado, ahí está. Pero se lo estoy resumiendo. Mira lo que le da. Primero, ¿sabes qué hace el vino? El vino era el alcohol de esa época. El vino es desinfectante. Entonces, ¿qué hace él? Echa vino para desinfectar, quitar la infección, quitar las heridas del alma. Da vino, pero luego, ¿qué aplica? Aceite. Y el aceite ya no es para quitar la desinfección, sino para suavizar. Para aliviar el dolor. Ya no solo te quito la infección, sino te alivio el dolor. Pero luego pone una venda. Y sabes que la venda lo cubre para que ya no haya más infección.
lo cubre, le cubre la herida. Y luego que le cubre la herida, se baja él de su comodidad, que era el caballo, y lo pone a él en el caballo. Es mi caballo, pero móntate en mi caballo, porque yo tengo fuerzas para caminar, tú no. Y lo monta en el caballo. Bájate de tu caballo de la comodidad. A veces estamos tan cómodos en tantas cosas. Bájate de tu cabalgadura. Y lo lindo, y lo lleva al mesón. ¿Qué viene a ser el mesón? Dígame, ¿qué viene a ser el mesón? La iglesia, donde hay una cobertura mayor, donde le presentas una familia, donde le presentas otros hermanos. Hoy, hermano, es que yo no sé, por el tiempo y tantas cosas, pero yo he vivido en carne propia cosas tan lindas. Un chico, eso ustedes conocen al pastor Nevardo, y estábamos compartiendo en un retiro en donde el pastor Nevardo, y yo les hablaba sobre el cuidar a las personas. No estaba hablando de este mensaje, y entonces se levanta un chico y me dice: pastor, yo soy ese del que usted dice. Yo soy ese del que usted dice. Empieza a decir: yo no tenía una familia, yo no tenía un hogar, a mí mi papá no lo conocí, mi mamá, por estarnos dando comida, se dedicó a la prostitución. Y empezó a decirnos, era un auditorio así como este, y él empieza a decir: yo era una persona así. Y de un momento a otro rompe en lágrimas y nos mira a todos y dice: gracias por ser mi familia, gracias por ser mis hermanos que yo nunca tuve. Y le decía a los pastores: gracias por ser los papás que yo no tuve. ¿Sabes qué veía yo allí? Yo veía un herido del camino en el mesón, recibiendo cuidado y cobertura. Esto es la iglesia. Wow, hermanitos mayores, que vamos a cuidar a los heridos. Quizás todavía no estamos tan reparados, porque todavía hay que reparar, pero estamos más aliviaditos que ellos. Y qué lindo es que lleguen. Mira, mi hermano, no necesitamos tratados, no necesitamos programas radiales. Imagínate que venga una sola persona nueva a esta congregación y lo que le sobre sea amor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Te invito a una gaseosa. ¿Y dónde vives? ¡Wow! ¿Te imaginas esa persona qué va a pasar? Yo vuelvo el otro domingo y le digo una cosa: no viene solo. Dice: venga, venga, yo le muestro un lugar que eso no se ve en otro lugar. Esa gente es de otro mundo. Ama, cuida, se preocupa, porque sabes, eso fue lo que él hizo. No solo lo llevó al mesón, ojo, ya con esto estoy terminando. No solo lo llevó al mesón, lo cuidó, y cuando tenía que ir, le dice: póngalo todo a mi cargo, pero yo no lo abandono. Porque es que nosotros hoy somos muy deportivos. Pastor, ahí le traje un nuevo, predíquele, dígale a los que quieran aceptar al Señor Jesucristo, venga, pasen al frente. Y el cristiano: ya lo traje, ya cumplí. No lo sueltes, no lo sueltes hasta que la vida de Cristo esté formada en él. Sé que hay institutos, sé que hay escuelas, todo el proceso, pero no lo suelte, no lo suelte. En la central yo le decía al pastor Orlando: mire qué era lo que pasaba. No sé si pasa acá, y si pasa acá, ahí les digo para que cambien. Se convertía una persona, sea en la célula o porque venía el domingo a la iglesia. Entonces esa persona se convertía, y había un grupo que eran los que le tomaban el dato, que eran los de la consolidación. Entonces ellos le tomaban el dato, los de la consolidación le pasaban el dato a otro ministerio, que eran los que se encargaban de llamarlos en las próximas 72 horas, y ellos lo llamaban, y esos que lo llamaban lo ubicaban en una célula. Y entonces en la célula el líder lo tomaba. Pero entonces cuando iba a haber un encuentro, el líder lo mandaba a un encuentro. Entonces el guía del encuentro se encargaba del encuentro de él. Y entonces ya cuando iba al encuentro, entraba a la escuela de líderes, y ahí están los profes de la escuela de líderes. Y bueno, y entonces ya cuando llegara al tercer nivel, se podía ya consagrar como líder, y entonces ya él podía tener una célula. Miren pues todo el proceso, lo teníamos bonito el proceso. Pero ¿sabe qué? De 800
que nos llegaban en una conversión, solo 3 terminaban el proceso del tercer nivel. Mire todo, se perdían 797 en ese proyecto. Ahora, ¿sabe qué era lo terrible de eso? ¿Quién responde por ellos? Venga, ¿y qué pasó con fulanito de tal? ¿Por qué no volvió? Ve, y entonces empiezo a preguntar al profesor del tercer nivel. No, él un día no volvió. Y el líder de célula, ve, yo pensé que era usted el que estaba cuidándolo. Y entonces resulta, perdónenme la expresión, fue manoseado por todos, pero nadie respondió por él. Cada uno cumplía su parte. Yo le dije al pastor, no, eso tiene que cambiar. El que lo toma, lo cuida hasta el final. Así está en la escuela de líderes, así usted es el que lo va a llamar, usted es el que se va a preocupar por ellos. Usted, mire, en el caso mío, una de las personas que se preocupó por mí fue el pastor Orlando. Yo a veces decía, qué pereza ir a la iglesia. Yo lavo platos en mi casa para... Yo saca excusas, no es que tengo que lavarle los platos a mi mamá. Ahí sí le lavaba los platos a mi mamá. Tengo que... no, yo se los lavo, pero arréglese que se va para la iglesia. Él fue una de las personas que me insistió. También hubo otras personas. Yo tuve por ahí 3 o 4 que me insistieron hasta que ya se volvieron canzones. Pero mire que sirvió la pena que alguien se le pegara a uno. Eso es lo que necesitamos de ustedes, mis hermanos. Vayan por esos prójimos heridos en el camino. Aplíquenle aceite, vino y venda. Tráigalos al mesón y cuídelos. Cuídelos hasta que Cristo sea formado. Solo quiero decirle esto. La pregunta a Jesús es: ¿quién es mi prójimo? Y noten que Jesús no respondió ¿quién es mi prójimo? Jesús no respondió ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió es: ¿para quién yo debo ser prójimo? Esa fue la pregunta. A él le dijeron ¿quién es mi prójimo? Y él estaba pensando que Jesús dirá: mira, tu prójimo, a quien debes amar es a este, y a quien no debes amar es este. Jesús dijo: no, sálgame diferente. Porque Jesús dijo: ¿quién crees que de los 3 fue prójimo para el que cayó en manos de ladrones? Entonces la pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿para quién debo ser prójimo? Salga cada día con esta pregunta al Espíritu Santo: Señor, ¿para quién hoy debo ser prójimo? Y muy posiblemente el Espíritu Santo te mostrará algunos heridos del camino en ese día. Puede ser tu jefe, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío. Dios pondrá personas. No salgas diciendo ¿quién es mi prójimo?, sino ¿para quién debo ser prójimo? Por causa del tiempo no lo vamos a ver. Yo les animo a que a nivel individual dejo un video allá, porque ya no quiero que lo veamos el video, pero se lo piden a, ¿cómo se llama? A Fabián. Allá dejé un video, se llama La responsabilidad olvidada del cristianismo. Un hermano de Sociedades Bíblicas. Dura 4 minutos. Wow. Bueno, póngalo pues, 4 minutos. Póngalo. Mire, yo lloraba cuando veía ese video. Por favor, escúchelo. Yo creo que no dura 4 minutos. Todos los Pero niveles. sigue ahí. La corrupción sacude a todos los niveles. Desde el Wikileaks hasta los papers de Panamá. Todo está corrompido, de la cabeza a los pies. Gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, capitalistas, comunistas y hasta el Vaticano. Está todo con corrupción adentro. ¿Cuál es el rol del cristiano en este momento? Esta es la gran pregunta. No es hora solamente de condenar a los de afuera, sino de preguntarnos qué nos pasa a nosotros. Este es el problema. Nos encerramos en los templos, llamamos a otros que vengan a Cristo, aligeramos el mensaje, que la gente venga pero por cualquier cosa. Usted no quiere venir por su problema espiritual, venga por su problema económico, no hay problema. Usted no quiere venir por su problema económico, venga por su problema de salud, venga, pero venga y acepte cualquier cosa. Nosotros tenemos una cosmovisión, tenemos respuestas ecológicas
para preservar el medio ambiente. Las tenemos. El cristianismo tiene respuesta para esto. Tenemos respuestas psicológicas, propuestas para los desorientados. Tenemos propuestas pedagógicas para formar niños y jóvenes. Tenemos propuestas sociales para el reparto de la riqueza. Tenemos propuestas biológicas para preservar la vida. Tenemos respuestas políticas para encarar a las ideologías. Tenemos respuestas estéticas para enfrentar el arte decadente. El cristianismo tiene todo eso. Tiene todo eso. Tenemos que empezar a analizarlo como una totalidad. Nos hemos quedado solamente en un pedacito del Evangelio. El más importante, es verdad, pero nos está debilitando el hecho de que no ampliemos nuestra visión para mostrar que en todos los ámbitos hay una respuesta diferente de la cosmovisión cristiana que difiere de la que tiene la sociedad. Tenemos teología, es verdad, pero también tenemos antropología cristiana, tenemos filosofía de la historia cristiana, tenemos sociología cristiana, bioética cristiana, economía cristiana, tenemos una visión de todas esas cosas, pero no las conocemos ni las estudiamos a fondo, no sabemos defenderlas, por eso somos arrasados por el humanismo. Este es el problema que estamos teniendo. Perdimos el sentido épico de la fe, el sentido de que la fe es una epopeya. Nos hemos convertido en iglesias burguesas, en cristianos burgueses que están tratando de pasarla lo mejor posible y vamos todos al cielo. Y esto es lo importante. Estamos felices solamente con eso y no nos damos cuenta que el cristiano es una responsabilidad también. Y tengo la responsabilidad del compromiso con Dios. Tenemos que volver a tener pasión por las almas, pasión por la verdad, pasión por la honestidad, pasión por defender la vida, pasión por rescatar a la familia. Pero no solamente preservar lo nuestro, sino pasión por meternos dentro de la sociedad y mostrar esa otra cosmovisión. Si seguimos encerrados en las iglesias, vamos a perder la batalla mientras que cantamos coros de victoria. Vamos a perder la batalla mientras cantamos coros de victoria. Póngase de pie. Que Dios nos ayude a mirar a esos heridos del camino. Que la iglesia sea más allá de 4 paredes. No perdamos la batalla mientras cantamos coros de victoria. Para eso está la iglesia. Para sanar. Para buscar a muchos. Ahora más que nunca. ¿Sabe que el mundo todavía no ha experimentado lo peor de la pandemia? Lo peor de la pandemia no es el virus. Lo peor de la pandemia es el miedo que la gente tiene. Están perdiendo el abuelo ya no está pudiendo ver a los nietos. El anciano está siendo aislado de una comunidad que por cuidarlo, no sabiendo que antes lo están dejando al abandono, se está perdiendo el contacto social. Y ahora más que nunca el evangelio tiene que brillar. Dicen que en los próximos meses, y ya se está presentando, la crisis, la pandemia psicológica y emocional del ser humano. La gente está en tantos temores, vacíos. Ahí es donde entramos tú y yo, iglesia. Ahí es donde entramos, no los sacerdotes, no los levitas, sino los samaritanos, que ven prójimo para curar las heridas, para vendarlos, para echarles aceite, para traerlos al mesón, para cuidarlos. Señor, sabes que predico esto con lágrimas, porque me uno a los que están orando por un avivamiento del cristianismo en estos tiempos. Me uno por los que están orando para que la iglesia despierte, para que salgamos más allá de las 4 paredes, para que volvamos al libro de los Hechos, que por cierto no es un libro, porque no quedó terminado. Seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino en el siglo
2021, Señor, en el año 2020. Venga tu reino y vuelve a caminar por las calles de este mundo a través de tu iglesia, con el amor hacia los perdidos, con la libertad para los cautivos, Señor, con el año agradable para los que tenían desesperanza, porque somos tus manos, somos tus pies, somos tu voz, somos tu corazón, somos tus ojos, Señor. Una iglesia que viene los domingos a adorar, sí. Una iglesia que viene a los cultos a aprender, sí, pero que vamos más allá de estas cuatro paredes. Una iglesia, Señor, oh Dios, que volvamos, Señor, a mirar a los heridos del camino. Todos sin lugar a dudas hemos sido víctimas. Todos nos han golpeado y nos han herido, y muchas veces también directa o indirectamente hemos sido victimarios, víctimas y victimarios. Pero según esta enseñanza, queremos ser de los que ven, pero no los veedores como el sacerdote o el levita. Enséñanos a ver, a acercarnos, a considerar las heridas, a despojarnos de nuestras comodidades, aplicar, Señor, el aceite, el vino y la venda, el llevarlo, Señor, al mesón, el cuidarlo, Señor, oh Dios, el estar pendientes, Dios, de ello. Porque cuando la iglesia vuelva a esta esencia, el mundo sabrá que hay un Dios que los ama. Henos aquí. Puedes decirle a Dios: Señor, cuenta conmigo para tu plan, cuenta conmigo para tu obra, Señor. Yo sé que muchas veces me he quedado como solo víctima, o me he quedado solo como victimario, pero el Señor necesita colaboradores de su reino. Hombres y mujeres que digan: si hirieron mi vida, no viviré para herir, o si hirieron mi vida, no viviré solo para quejarme. No, Dios, viviré para ser colaborador y colaboradora tuya en un mundo que lo necesita. Gracias por la historia de esta iglesia en Guarne. En lo personal me tocó venir a predicar en células cuando hasta nos tiraban tomates, y cuando se reían de nosotros, y el evangelio era, Señor, oh Dios, aborrecido en este municipio. Pero mira lo que estás haciendo. Y oye, mi hermano, y lo que Dios hará, lo que Dios hará con cada uno de nosotros si nos disponemos. Si hubo un crecimiento, si hubo un avivamiento, eso solo es el inicio para lo que puede suceder cuando la iglesia se ubica en el propósito y la responsabilidad como cristianos ante ese mundo. Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla a conocer. Y aquí, en estos hombres y mujeres que hay, Señor, levanta hombres y mujeres colaboradores del reino, samaritanos, que no importa si hay cargo religioso o no, que no importa si hay un conocimiento religioso o no. Lo que importa es la pasión y el amor que hay, que nos va a llevar a actuar y a transformar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Si aquí en esta hora de la tarde, de la mañana, hay alguien que nunca ha aceptado al Señor Jesucristo, si aquí en esta hora de la mañana hay alguien que de pronto usted por primera vez viene a una iglesia y usted dice: pastor, yo quiero seguir a ese Señor, yo quiero seguir a ese Cristo, yo quiero conocer de esa palabra. Yo no sé si hay alguien que venga por primera vez. Si hay alguien, yo gustosamente quiero orar por usted. Ahora, si usted le da pena y dice: no, yo no quiero salir porque hay mucha gente, aquí están los...